¿Cuál es? Es el... Está más arriba. Ese de ahí, el segundo es. El que dice... No, ese de ahí, ese es. Ese es de discípulos. Está bien. Está muy bien. Gracias. Yo. Bueno, a ver. Tema 12, ¿no? Sí, engranaje helicoidal. Ya, dale. Espinosa. Ventajas y desventajas en relación a los rectos. Bueno, los engranajes helicoidales, ingeniero, respecto a los rectos, pueden rotar a mayores velocidades y producir menos ruido. Una ventaja sería ese, ingeniero. Y otra ventaja sería que estos engranajes bueno, una desventaja de estos engranajes sería que su rendimiento es menor debido a que ya tienen un grado de inclinación beta, o sea, un ángulo de inclinación del diente beta que disminuye el rendimiento, ingeniero. ¿Qué más? Otra desventaja es que debido a este ángulo de inclinación se generan fuerzas axiales. Y debido a estas fuerzas axiales van a encarecer el costo de los cojinetes, ingeniero, o de los rodamientos. Una ventaja de estos engranajes respecto a los rectos es de que va a haber mayor contacto va a haber mayor área de contacto
de los dientes, debido a los rectos, ¿no? Porque ya que los dientes son inclinados en estos engranajes helicoidales, va a haber mayor área de contacto, ingeniero, y eso va a hacer que el diente sea más resistente. ¿Cuándo vas a usar? Cuando tenga mayores velocidades a 400 RPM, ingeniero. José, Sí, jefe. ¿qué se normaliza? ¿Qué parámetros se normaliza un engranaje helicoidal? En el helicoidal se normaliza, es el módulo normal, el ángulo de presión normal y el ángulo de inclinación del diente. Si yo te doy un engranaje helicoidal, ¿cómo hallas esos valores? Puedo hallar el ángulo de presión tangencial. Con el ángulo de presión tangencial puedo hallar el ángulo de presión normal. El ángulo de presión tangencial lo puedo poner grasita en la parte de la cara frontal, en esa parte de acá. Lo calco y ahí hallando su diámetro primitivo, hago su tangente al perfil envolvente, ya una vez trazado en la hoja, con su perpendicular hacia el centro. Ahí tengo el ángulo de presión tangencial. Puedo hallar el ángulo de inclinación de los dientes poniendo grasita a este sector de acá, ya de forma frontal. Lo hago rodar y haciéndolo rodar puedo encontrar la huella, o sea, midiendo el ángulo de la huella puedo encontrar el ángulo de la hélice. Después el módulo normal lo puedo hacer cuantificando cuántos dientes tiene mi engranaje y el diámetro externo. Eso lo reemplazo a la fórmula. Reemplazo la fórmula donde el diámetro externo dividido entre el número de dientes más 2 me va a dar el módulo tangencial. El módulo tangencial lo llevo a la otra fórmula, que es el módulo normal es igual al módulo tangencial dividido entre coseno del ángulo de inclinación. Ya. Está bien. Sandy, ¿qué fue? Sí, ¿Qué fue su factura? ¿Quién se ha hablado? ¿Ya te ha preguntado vos, Chambino? ¿cómo? ¿Ya te ha preguntado a vos todavía? No, todavía no lo pregunté. Chambi, háblame de las fuerzas. Sí, ¿qué fuerzas hay y cómo se calcula? Chambi, ¿me escuchas? Se acabó. Chambi, ¿me escuchas? Yo no te escucho nada. Sí, Ahora sí, un poquito. Dale. Háblame de fuerzas. ¿Qué fuerzas hay y cómo se calculan? No te escucho nada, hijito. Fuerzas axiales, radiales y tangenciales, Inge. ¿Cómo hallas? ¿Cómo hallas? ¿Qué datos vas a tener y cómo vas a hallar su valor de cada uno de estos? De ahí despejo el momento torsor y hallo la fórmula. No te escucho, no te escucho. ¿Algún problema hay?
Sí, Inge, a la señal de internet, Inge, estoy lejos nomás de la ciudad. ¿Dónde estás? En el trópico está Inge. En el trópico. ¿En qué parte del trópico vives, Chambi? No, vine por trabajo, Inge. Teníamos que venir a instalar unas cosas y de eso me trajeron hasta aquí. A ver, Chambi, dale pues, que no te escucho, ahora estoy escuchando un poquito mejor. ¿Cómo hallas? Me has dicho que hay fuerza tangencial, radial y axial. ¿Cómo hallas? Ya, las fuerzas son fuerzas sobre 75. ¿Las fuerzas? ¿Qué? Ya, el momento torsor es igual a la fuerza tangencial por el diámetro sobre 2. Ahí ya tenemos la fuerza tangencial. Fuerza tangencial, tangente por el axial, es fuerza tangencial por tangente del ángulo de la hélice, beta. Pero estás leyendo, estás con tus ojos abiertos, estás leyendo todo. Tapa tus ojos con tus manos. No, lastimosamente no hay, no puedo. Es cierto, hay que mejorar la conexión, ¿no? No se te escucha nada. Vamos a buscar hasta eso. Buscar otra mejor señal y hasta eso otro que entre, ¿ya? Está bien. Forjados. Aquí, Inge, aquí, Inge. Buen día. Tu trabajo. Ya lo hemos mandado, Inge. El de arribita es. El de arriba es Inge, el primero. Aquí dice. Sí, ese es del engranaje Inge, y el de arriba está de eje, chaveta y rodamientos. Estas son diferentes. A ver, aquí algo anda mal. Vamos a primera aproximación. Estático. Sale 2.5. Fatiga por flexión. Desgaste. Para 43 caballos, ¿cuánto de velocidad? Pues, no tenía. Para 43 caballos, módulo 4, ¿no vas a cumplir? Sí, ingeniero. Sigue. ¿Este es otro? No, es el mismo, Inge, eso. A ver, sí, es el mismo. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los textos? Los dos son... Está en el otro, está en la otra carpeta que nos mandaba Inge, eso es. Sí, esa es la parte de eje, rodamiento y chaveta. A ver. Momento torsor, potencia, n por mil dividido 60 kilogramos metro. FDP medios. Y el diámetro primitivo, ¿cuánto era? 84. Diámetro primitivo, ¿dónde está? Si no han calculado, diámetro primitivo
¿De cuál han hecho? ¿Del 1 o del 2? Del 2 sería, ingeniero, 84. Sí. 4.61. A ver. 0.084. FT sería 2. El diámetro del eje, ¿cuánto es, pues? A ver, por ahí está bien, ingeniero. A ver, con calma nomás. Véanlo, más abajo. 2.48. Sí. Entonces, no, 30. Está 30. Sí, 30. 30 de perdón. Pum. Muy bien, está bien. Está muy bien. Ya me olvidé de ti. Ya. Dale, ¿dónde está? Aquí, ingeniero. 1, 2. Falta 1. 3, vamos a ver. 3 nomás, Austin. Ya. Dale, Ángelo. Di Ángelo. A ver, dime lo que estabas preguntando ahí, ¿qué fuerzas actúan en un engranaje helicoidal? ¿Y cómo hallas el valor? Bueno, las fuerzas que actúan son la fuerza axial, la fuerza tangencial y la fuerza normal. ¿Y cómo hallas su valor? Primero tenemos la potencia, tenemos los RPMs, de eso obtenemos nuestra velocidad angular y de ahí obtenemos también nuestro momento torsor, que va a ser igual a la fuerza tangencial por el diámetro primitivo medios. Y con esa fuerza tangencial que vamos a hallar, obtenemos nuestra fuerza radial y la fuerza axial. ¿En función de qué? En función de la fuerza tangencial. ¿Qué más? La fuerza radial va a ser igual a la fuerza tangencial. No, pero solamente ¿qué datos necesitas? ¿Cómo? No necesito de memoria, pero solo que en función de qué parámetros está. Las fuerzas. Fuerza tangencial y ¿qué más? ¿Qué más? Y el ángulo del hélice también dije. Ángulo de hélice, ¿qué más? De ahí también, bueno, la fuerza radial va a ser igual a la fuerza tangencial por la tangente del alfa normal sobre el coseno de beta. Entonces necesitas alfa normal también. Sí. ¿Y alfa normal quién te da o cómo es? Eso hallamos igual a una relación que tenemos, que es el tangente del alfa tangencial es igual a la tangente de alfa normal sobre el coseno de beta. Normal, ¿qué diferencia entre alfa normal y alfa tangencial y cuál se normaliza? Se normaliza el alfa normal. ¿Cuánto normalmente? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Hay entre 5 a 30 grados, Inge. 5 a 30 grados el alfa normal. No, un momentito, Inge, hay entre 25 y 30 grados mayores a los RPMs de 1500. El alfa normal, 25 a 30 grados. No, Inge, perdón. Estás hablando del alfa normal. ¿Estás bien tus ojos? Sí. Un momentito, Inge, por favor. El alfa normal es normalizado, Inge, es 20 grados nomás.
¿Y solamente 20 grados? ¿O de qué depende? Depende de la velocidad, Inge. ¿Y cómo? ¿Qué valores puede tomar? Para estudiar no sabes. Pero ahí, No sabes. ¿Qué quieres que haga yo? Te voy a decir, ¿por qué no estudias? No vas. No sé cómo has aprobado el tema 1, caray. Ni el tema 1 debías aprobar. Novatos. Dije la otra clase, por favor. Ah. Arubas. ¿Por qué les he puesto no, o sea, una vergüenza? ¿Qué pasó? Nos habíamos equivocado en las reacciones. La resultante ingeniero de nuestros rodamientos. Ah, puta, no sabían ni dimensionar los rodamientos, ¿no? Nos hemos equivocado. Hoy día me estarán odiando, mañana me van a agradecer, ojalá. ¿Dónde está? Trabajo. ¿No está el trabajo? El último. ¿Esto es? ¿Arubas? Sí, ingeniero. Bueno, esto ya he revisado. ¿El error era en rodamientos o en chavetes? Rodamientos, ingeniero, en la resultante. Ah, la resultante estaba, ¿no? Pues, la resultante estaba. También. Me encanta cómo lo hacen tan bonito, carajo. Rodamientos, aquí era la cosa, ¿no? La fuerza radial, ¿a cuál había sido? A la resultante, ingeniero. La resultante de qué? De ambos planos, ingeniero. De la reacción. ¿En X, en Y o en Z? Y. XY. ¿En X y en Y? En Z y en Y. Ah, Z y Y. En Z y en Y. Ah. Muy bien, está muy lindito. Bueno, vamos a ver. Vamos a bajarlo, vamos a guardar todavía chicos. A ver, ¿dónde está proyectos? Bueno. ¿Cuántos están? Aquí, Inge. A ver, Chani, Huáscar. Dale, Huáscar. A ver. Ventajas, desventajas y usos. Ventajas y desventajas. Su principal ventaja es que es un gran reductor de velocidades en espacios pequeños, en espacios reducidos. Reduce de 10 a 1 y 100 a 1. Y su desventaja, como este elemento de máquina, su función principal es por deslizamiento, va a tener mayor fricción y por ende su rendimiento va a bajar de 40 a 60%. Al haber mayor fricción, va a requerir de lubricación. Ya, bien. Entonces, ¿y qué otra desventaja tiene? ¿O qué otra desventaja? Su otra desventaja es su rendimiento, ingeniero, baja. Su rendimiento, ya. Bien, Melvin. Dígame, ingeniero.
¿Cómo son los perfiles? ¿Cómo son los perfiles? Mis perfiles. Ya, ingeniero, el tornillo sin fin Corona al no cumplir la ley de engranaje puede utilizar cualquier tipo de perfil, pero entre los más utilizados nosotros tenemos el perfil trapezoidal y el perfil envolvente. El perfil trapezoidal porque es de fácil fabricamiento, eso utilizamos más. Ajá. Oye, pero si no cumple la ley del engrane, ¿por qué su relación de velocidad es constante? Bueno, la relación sería constante, pero las velocidades tangenciales no son iguales en el mismo punto, ingeniero, debido a que varían en dirección y en magnitud. Muy bien. Entonces, ¿cómo son los diámetros del tornillo y de la rueda? El diámetro del tornillo puede ser, puede tomar cualquier valor, ¿no? Esto depende de la distancia entre centros. Ahora, el de la rueda podemos llegar a partir del modo tangencial y número de dientes, ingeniero. Este ya sería un valor que sí podríamos tener, el otro podría ser cambiante, ¿no? Ya. Álvaro. Dígame, ¿Son 5? Sí, que... Ya. Álvaro, a ver, ¿cómo son los ángulos qué ángulos conoces y cómo son los ángulos entre la rueda y el tornillo? ya conozco como en la rueda, como hay dientes, hay ángulo de presión, hay normal, también hay ángulo de presión tangencial. También tenemos ángulos de hélice, porque el tornillo tiene un ángulo de hélice de referencia y también hay un ángulo de hélice de referencia de la rueda o de la corona. Y estos dos ángulos son complementarios, es decir, su suma es 90 grados. ¿Y cómo son los ángulos normales? ¿Cuáles son iguales también? ¿Los ángulos normales o el tangencial? Los ángulos normales son iguales, y sí son iguales los ángulos normales. ¿Y el ángulo tangencial del tornillo a la rueda, a qué es igual la del ángulo? El ángulo de presión tangencial, el ángulo, ¿cómo, ingeniero? No entiendo. El ángulo tangencial de la rueda, ¿a qué es igual? Del tornillo. El ángulo tangencial de la rueda es igual al ángulo axial del tornillo. Muy bien, al ángulo axial. Bien. Fantástico, me parece. Chapán. Chapanex, go to. ¿Tu papá es chapanita que trabaja en la U? No, es mi pariente, como mi tío, más o menos. Ya, dale, Chapana. A ver, ¿cómo son los materiales? Ya, ingeniero, el tornillo sin fin tendría que tener una dureza relativamente más alta que de la corona, porque el funcionamiento ya no es por rodadura, es por deslizamiento. Entonces, el del tornillo tomaría un material que tenga una superficie dura. Podría ser un de bajo porcentaje de carbono cementado, un de medio porcentaje de carbono templado y revenido, y para la corona usaríamos materiales más blandos, como sería el bronce, ¿no? Bronce. ¿Por qué chapanita? ¿Por qué? Ya, cuando se hace el dimensionamiento por rotura y por desgaste, por rotura solo se le va a hacer al de la corona, porque va a ser el que va a tener menos resistencia, y por desgaste tenemos que equilibrar la vida útil de los dos elementos y no sabemos cuál fallaría primero. Entonces el tornillo va a realizar más revoluciones que la corona, por ese motivo. Ya. El otro, ¿cómo se fabrica? Arruchar, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buen día, perdón. Claro. Bueno, primero para la fabricación tenemos que tener en cuenta los parámetros que vamos a usar. En este caso tendría que ser el módulo axial, el ángulo de presión axial, el número de filetes, el diámetro de referencia, la longitud del tornillo sin fin.
Con estos datos yo ya puedo encontrar, calcular los otros datos que son secundarios, ¿no? Como sería el paso axial, la altura de la cabeza del diente, del pie del diente y el diámetro exterior. Bueno, al momento de tornear nosotros tenemos que considerar lo siguiente, que cuando yo hago mi tornillo sin fin, también estoy realizando mi fresa madre. Entonces, en el eje que yo voy a tornear, tengo dos elementos, uno que sería el tornillo sin fin y otro que sería la fresa. Realizo lo que es el torneado y en la fresa, bueno, es importante saber que en la fresa, al momento de generar lo que son los ángulos de corte, son tres, el ángulo alfa, beta y gamma. En el alfa, que sería el ángulo de ataque, el ángulo gamma, que sería el ángulo de incidencia, y el ángulo beta, que sería el ángulo de cuña. Para estos materiales, nosotros, al momento de realizar el corte con la fresa, no podemos hacerlo en el origen y de forma vertical. Tenemos que realizar un desplazamiento X. Este desplazamiento X, que va a estar en función de mi ángulo de ataque, el diámetro exterior, y también del espesor de la fresa, va a realizar el primer corte. Para el otro corte, nosotros hacemos lo mismo, pero nos vamos del lado extremo al lado izquierdo y realizamos lo que es el ángulo de incidencia, ¿no? Esa posición Y está en función del ángulo de incidencia, el diámetro exterior y el espesor de mi fresa. Realizamos este corte y ya tenemos lo que es el perfil, ya tenemos lo que son los ángulos de mi cuchilla. Realizamos 4 cortes, pueden ser 6, va dependiendo esto del diámetro que yo tenga de mi tornillo sin fin. Después de hacer eso, a mi fresa madre yo tengo que hacer un tratamiento térmico. Tendría que hacer un templado o un cementado dependiendo del acero que voy a utilizar. Este ya está listo para mecanizar, ingeniero. Al momento que yo vaya a fresar lo que es la corona, es importante indicar de que este va funcionando de diferente manera. Este va subiendo y va bajando a medida que va tallando, a diferencia de los otros engranajes. ¿Cómo es eso que va subiendo y va bajando? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en lo que era el engranaje recto y el engranaje helicoidal, la fresa entraba, ¿no? O sea, a medida que nosotros vayamos tallando, entraba de manera horizontal. En cambio, este va entrando de manera vertical y va girando, ¿no? Está bien, muy bien lo ha hecho. Excelente. Arúas, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien está. Caramelos. Mira, caramelitos, siguen los caramelitos, no se han rendido, caramelitos. ¿Qué? Negativo. ¿No se han rendido? Negativo, Inge. Que estaban gozando de sus vacaciones. No, Inge. ¿Cómo es, compita? ¿Has estudiado? Sí. Pues ni un capítulo hasta ahora. ¿De qué se ha equivocado? Yo, Inge, me equivoqué. Me preguntó que compare los perfiles de los engranajes que tienen el dentado exterior y los que tienen el dentado interior. ¿Cómo había sido el dentado interior? No, o sea, los perfiles son envolventes y son iguales. Hasta ahí le dije y me falta decirle que uno era convexo y el otro era cóncavo. Convexo y el otro es cóncavo, ¿no? Es mucho más difícil que hacer el tallado de los engranajes interiores. Si bien te ahorra en espacio, pero es muy difícil. A ver, dale, Pompita. ¿Qué es grado de recubrimiento? Ya. El grado de recubrimiento nos dice el número de pares de dientes. Háblame del grado de recubrimiento. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué factores influyen? Ya. El grado de recubrimiento es el número de pares de dientes que están en contacto al mismo tiempo. Depende del número de dientes y del ángulo de presión. Lo seleccionamos depende del confort, del ruido que va a hacer y del costo, porque mayor grado de recubrimiento, mayor costo. ¿Y qué factores influyen? Influyen el ángulo de presión y el número de dientes. ¿Cómo? El número de dientes influye porque
a mayor número de dientes, reduces el paso base y tenemos que el grado de recubrimiento es la longitud de contacto sobre el paso base. Y el ángulo de presión, al aumentar, aumenta la pendiente y igual aumenta nuestra longitud de contacto. Aumenta tu longitud de contacto. Sí, como ya va a estar más inclinada nuestra línea de presión, la longitud de contacto que va a ser, digamos, de la cabeza que está entrando de un engranaje a la otra. ¿Estás seguro de que va a mayor, entonces, a mayor ángulo de presión, mayor grado de recubrimiento? Mayor, no, perdón, al revés. Mayor ángulo de presión, menor recubrimiento. ¿Por qué? Porque aumenta la pendiente de nuestra línea de presión. Sí, ¿y qué hace? ¿Se aumenta la pendiente? ¿Qué le hace? Grado de recubrimiento aquí es igual. A la longitud de contacto sobre el paso base. Ya, entonces, ¿dónde está la pendiente ahí? En la longitud de contacto. ¿Y cómo es eso? Va mayor ángulo, menor grado de recubrimiento. ¿Por qué? No de memoria. Porque vamos a cambiar la pendiente de nuestra línea de presión. Y eso va a hacer que nuestra longitud de contacto aumente. Entonces va a aumentar el grado de recubrimiento. Por eso nada de memoria. Va a disminuir. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Claro, no, es inversamente proporcional. No estaba. Pero no de memoria, Pompita, no de memoria. Sino ¿por qué? Porque al cambiar nuestra pendiente, nuestra longitud de contacto va a disminuir. ¿Cuál es la longitud de contacto? ¿Cómo se halla? Ya necesitamos los dos engranajes, ¿no? Y vamos a medir de la línea de presión el punto que está en la cabeza del diente de uno cuando intersecta y la del otro, la opuesta, y va a ser esa pendiente. Esa no es esa pendiente, esa longitud entre A, B, esa longitud. Cuando el diámetro. Ya, y con el número de dientes, ¿cómo con el número de dientes me has dicho, no? Ahora bien, cuando tú vas a diseñar o vas a dimensionar un engranaje, tienes datos de potencia, velocidad y grado de recubrimiento. ¿Quién te da ese dato? Lo tenemos que buscar de bibliografías, ¿no? En bibliografía. Depende. O sea, comparando con otros proyectos, por ejemplo, un molino de bolas no necesita el tanto grado de recubrimiento porque sería muy caro, entonces ponemos 1.4, digamos. 1.4 de salto. O, en cambio, para un avión que requiere más, para que no haga tanto ruido, aunque sea más costoso, podemos darle un valor mayor, puede ser 2. Supongamos que te da, Pompita, 1.6. 1.6. Has dimensionado a la rotura, al desgaste, a la fatiga, todo. Te cumple, pero no te cumple el grado de recubrimiento. ¿Qué haces? Aumento el número de dientes. Aumentas el número de dientes, está bien. Lo último que se hace es cambiar el ángulo de presión. Lo primero es aumentar el número de dientes. Sí. Muy bien, ya se entendió bien. Nelson, ahora háblame de interferencia de fabricación. Igual, ¿cuándo se da? ¿Qué factores influyen? ¿Cómo podemos disminuir? ¿En qué procesos de fabricación se da? Todo. Ya, la interferencia por fabricación es el debilitamiento de la base o del pie de un diente debido a la penetración de la cabeza de la herramienta. Este se da cuando el punto de contacto inicial se da por dentro de la circunferencia base
Se da en los procesos de fabricación por generación, no en el modular, porque en el de fresa modular se talla diente por diente, entonces no puede haber este problema. Influyen los factores de ángulo de presión y número de dientes. ¿Cómo? El ángulo de presión, a mayor ángulo de presión va a haber menos interferencia, debido a que se va a aumentar la pendiente de la línea de presión y el punto de contacto inicial se va a dar por dentro de la porción de la línea de presión dentro de los dos puntos tangentes de la circunferencia base. Y el número de dientes es porque al aumentar el número de dientes va a disminuir la altura del diente y va a reducir la interferencia. Muy bien. Lucho, ¿qué fallas puede haber en un engranaje? Inge, tenemos dos criterios, criterio de rotura y criterio de desgaste. En el criterio de rotura, Inge, vamos a tener lo que es rotura estática, que se va a dar por flexión en el pie del diente en las primeras vueltas por un mal dimensionamiento, y rotura por fatiga, que igual se va a dar por fatiga a la flexión después de un número determinado de vueltas. Eso es en cuanto a rotura, ¿no? Después tenemos a desgaste, que va a haber desgaste por deslizamiento. Como sabemos, en los engranajes siempre va a existir cierto porcentaje de deslizamiento, el cual va a ir, ¿cómo se puede decir?, desgastando progresivamente el diente y puede hacer que este se rompa. El deslizamiento va a ser mayor mientras el punto de contacto sea más alejado del diámetro primitivo. Y también tenemos lo que es fatiga superficial, que se da por las tensiones de Hertz que aparecen debido al contacto intermitente entre los dientes del engranaje. Y esto va a ocasionar desmuchaduras en el diámetro primitivo, Inge. Muy bien, los resumió muy bien. Jorge, a ver. Ya preguntó, Inge. ¿Ya te preguntó? Sí, el primerito. ¿Te ha preguntado los cuatro? Inge. Sí. Aprobó al fin, muy bien, lo han hecho muy bien, espectacular, bien. Probado. Ingeniero, ya está el grupo, ya discípulos, ya. ¿Helicoidales más quieren dar? ¿Caramelos? Sí. Sí, por favor. Ya. Tienen derecho. Ya, dale. A ver, Elías. Ventajas, desventajas en relación a los retos. Ya. Una ventaja sería que produce menos ruido, es la principal. Y desventajas serían que produce fuerzas axiales, lo que encarece nuestros cojinetes o rodamientos, requiere mayor lubricación y al tener el ángulo de inclinación del diente se produce mayor deslizamiento, lo que disminuye nuestro rendimiento del 82 al 86%. Si quisiéramos... El ángulo beta, ¿cómo influye en eso y qué valores debe tener? ¿Cómo vas a seleccionar el ángulo beta? Depende a la velocidad. Si tenemos velocidades mayores a 700 RPM, tenemos de 5 a 15 grados, luego de 700 a 1500, de 15 a 25. ¿Por qué, Pompita? ¿Perdón? ¿Por qué? O sea, ¿cómo vas a elegir el ángulo beta? Depende de la velocidad que va a girar nuestro eje. ¿Por qué? Porque a mayores velocidades, mayor ruido. Entonces, si aumentamos nuestro ángulo de inclinación, disminuimos el ruido. Aunque esto aumenta nuestras fuerzas axiales. ¿Y qué más? ¿Y disminuye qué además? El rendimiento disminuye porque tenemos mayor deslizamiento. Muy bien, Pompito. Luis. A ver, en un engranaje helicoidal, ¿qué parámetros se normaliza? ¿Y cómo se halla, digamos, si yo te doy? Bueno, en un engranaje helicoidal, lo que se normaliza es el módulo normal, el ángulo de presión normal y el número de dientes. Si usted me da un engranaje, lo que yo puedo hacer es primero, con un vernier, mido el diámetro exterior. Sabemos que el diámetro exterior va a ser el módulo tangencial por el número de dientes más 2. Contamos el número de dientes y obtenemos lo que es el módulo tangencial. Puedo hacer rodar con
con grasa el engranaje y puedo hallar el ángulo de hélice. Y sabemos que el módulo normal va a ser el módulo tangencial por el coseno del ángulo de hélice. Hasta ahí ya tenemos el módulo normal. De igual manera, sabemos que el módulo tangencial multiplicado por el número de dientes va a ser el diámetro primitivo. Calcamos el engranaje, la cara del engranaje, y ubicamos el centro y trazamos el diámetro primitivo. En un lugar donde se intersecta el diámetro primitivo con uno de los perfiles del diente, unimos una línea desde el centro hasta ese punto de intersección y trazamos una línea tangente al perfil del diente en el mismo punto y podemos hallar lo que es el ángulo de presión tangencial. Vamos a saber que el ángulo de presión normal es igual a la tangente del ángulo de presión normal es igual a la tangente del ángulo tangencial por el coseno del ángulo de hélice, y tenemos el ángulo de presión normal. Hasta ya tenemos módulo normal, ángulo de presión normal y bueno, número de dientes que lo contamos, Inge. Muy bien. Muy bien, estamos los pendejos estos caramelitos. Nelson. Inge. Nelson, a ver, dame fabricación. A ver si saben fabricación, carajo. ¿Ya? ¿Qué datos vas a necesitar? ¿Qué datos necesitas? Bueno, para fabricación necesito el módulo normal, el ángulo de presión normal, el ángulo de hélice, los números de dientes y el ancho del engranaje. Ya. Ya, primero se hace tornear el cilindro con el diámetro exterior y con el ancho. Si no tienes diámetro exterior. ¿Cómo dije? ¿Cómo hallas? ¿Cómo no tienes diámetro exterior? ¿Cómo hallas? Ya, con los datos que tengo igual puedo hallar el diámetro exterior. Sabemos que el diámetro exterior va a estar en función del módulo tangencial y los números de dientes. Tengo los números de dientes, el módulo tangencial, de igual manera lo puedo calcular, porque tengo el módulo del módulo normal y tengo el ángulo de hélice. Y sabemos que el módulo normal es igual al módulo tangencial por el coseno del ángulo de hélice. Saco de ahí el módulo tangencial y con eso ya tengo módulo tangencial y los números de dientes, porque con eso puedo calcular el diámetro exterior. Ya. Con ese diámetro exterior voy a hacer tornear el cilindro con la medida del diámetro exterior y también con el ancho. Luego tengo que fabricar nuestro eje que va a estar en apriete con ese cilindro. Y luego ese eje va a estar con rosca en un extremo y tope en el otro. Luego de ahí me paso a elegir la fresa. Para esto necesito el módulo normal, el ángulo de presión normal y también necesito el número de dientes equivalente. Que va a ser el número de dientes equivalente a un engranaje recto. Luego de eso me voy a elegir la relación de cabezal divisor. Esto es para hallar luego el número de plato divisor. De esta forma, una vez escogida la relación del cabezal divisor, se divide entre los números de dientes. Esto nos va a dar una fracción mixta resuelta, lo que va a ser el número entero, el número de vueltas del cabezal divisor que va a recorrer. El numerador va a ser el número de huecos del cabezal divisor que va a recorrer igual, y el denominador va a ser el número de plato divisor. Una vez que esto me pasa... Jorge, continúa. Ya hemos hecho hasta el plato divisor, ya está. ¿Qué hacemos después? Tenemos que hallar el tren de engranajes, Inge. ¿Para qué sirve el tren de engranajes? Bueno, Inge, en comparación, digamos, cuando fabrico un engranaje recto, los engranajes rectos, como su nombre lo dice, es recto, ¿no? Y en el helicoidal tenemos que formar una hélice. Y para eso necesitamos hallar mi tren de engranajes, que va a estar en función de mi paso de hélice, paso de usilla y mi relación del plato divisor. Y con eso voy a hallar de tablas 4 engranajes. Ya tenemos los engranajes. Luego tenemos que poner en punto 0. Ya, hemos puesto en punto 0. Ya, y ahora tenemos que girar nuestra mesa dependiendo si va nuestra hélice. Mire, si nuestras hélices van a estar a la derecha, tengo que girar antihorario. Si nuestras hélices van a estar a la izquierda, tengo que girar horario.
Después tengo que tallar en contracorriente, ¿no? Para no generar fuerzas mayores. ¿Y cuándo vas a usar engranaje loco? Cuando quiero invertir el giro. ¿Y cuándo vas a invertir el giro? Cuando voy a hacer el par del engranaje. Muy bien, muy bien, muy bien, Arubites. Caramelo. Caramelo, Inge. Ah, no, caramelo, sí, es el caramelo. Inge, el grupo de discípulos ya estamos listos, ya tenemos una señal, mi compañero. Ya. Inge, ¿me escucha? Sí. Ya, Inge, ya me logré prestar un celular, que era mejor. Ya. Dale, Ya. entonces, dale, Elmer. Ya las fuerzas, Chambi, Inge, solo que Ya. estoy con el celular. Ya. Las fuerzas que actúan en el equidad son las fuerzas tangenciales, radiales y axiales, Inge. La fuerza tangencial lo hallamos mediante la fórmula de potencia, que es momento torsor por velocidad angular sobre 75. El momento torsor lo hallamos mediante la fórmula que es fuerza tangencial por radio, o sea, diámetro sobre 2. Y una vez tenido la fuerza tangencial, ya podemos hallar las fuerzas axiales y radiales, la cual la radial la hallamos con la fuerza tangencial por tangente del ángulo tangencial. Y la fuerza axial la hallamos mediante la fórmula de fuerza tangencial por tangente de beta, el ángulo de la hélice. Muy bien, está bien, aprobado. Gracias, Ingeniero, ¿podemos dar cónicos más, por favor? ¿Quiénes? ¿Los caramelos? No, discípulos, Inge. Discípulos. Hemos aprobado helicoidales ahorita, Inge. ¿Pero dónde está su trabajo? Ahorita mi compañero le envía, Inge. No está, no hay. No, hasta eso voy a llamar a otros que no han entrado todavía. Engranes. Aquí, Inge. Presente, Inge. Aquí, Inge. ¿Qué les toca? ¿Cónicos? Tornillo sin fin y corona, Inge. Ayer ya nos revisó nuestro trabajo. Ahí está el antepenúltimo. Ya. Cónicos, a ver. Tornillo sin fin. No, engranes, tornillos sin fin. Sí. De estos pajaritos, ¿dónde es eso? Mierda. ¿Ah? En un árbol debe estar buscando señal, Inge. Alguien está buscando señal. Mierda, qué lindito. ¿Dónde es eso? Mierda. En medio de la naturaleza está alguien. ¿Zulitas en tu casa eso? Sí, Inge. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás, Domingo? Dominguito, ¿me escuchas? Hola, Inge. ¿Dónde vives? Inge, no se lo escucha bien. ¿Y ahora qué voy a hacer, Dominguito? Estamos cagados. Busca señal, Domingo. Anda al pajarito, dile que te lo agarre la antena. Domingo, no te escucho. Dije, no lo escucho. Yo tampoco. Qué huevada. Anda hasta eso, buscar señal en el pajarito. Otro, dinosaurios. ¿En qué estamos, Inge? Aquí, Inge. Trabajo. O sea, ya le acabo de mandar. ¿Este es? El penúltimo. Ese, sí, ese es.
Muy bien, está muy bien, don Edson. Está muy bien esto. Muy bien esto. Es importante que lo hagan así porque esto les va a servir. Y esto guárdenselo de por vida. Algún momento cuando necesiten, esto lo sacan y ya todos se van a acordar. Porque aquí está todo lo más importante, está engranajes, chavetes. Está muy bien. Pero falta chavetes aquí. Ahí está, Inge. Ahorita la pasamos. ¿No? Está. Muy bien, está bien eso. Ya. Dale, Lisbeth, a ver, háblame de ventajas, desventajas, usos. Ya las ventajas de los engranajes helicoidales es uno que produce menos ruido debido a que su punto de contacto se da en el punto primitivo y esta va aumentando gradualmente. ¿Punto de contacto se da en el punto primitivo? Sí, Inge. No. No, sí, Inge, se da ahí. ¿En el punto primitivo se da el primer contacto? Sí, Inge, se da en el punto primitivo. No. ¿Qué son arubas, no? No, Inge, son los dinosaurios. ¿Qué son? Dele chance, Inge. Sabe la Liz. Tengo hambre. Chao. Nos vemos el martes. Chao. Tengo clases, 10 menos cuarto tengo clases. Flores. Todavía falta. ¿No? Falta. Ya, espera un momentito entonces. Todavía puede entrar un grupo más.